En los tumultuosos años de la Revolución Francesa, un hombre se encontraba en la intersección del poder, la justicia y la muerte. Charles-Henri Sanson, nacido el 15 de febrero de 1739 en París, se convertiría en el verdugo más infame de la historia de Francia, su nombre quedando para siempre vinculado a la sangrienta saga de la Revolución y sus consecuencias. Como más tarde escribiría Victor Hugo en su novela 93, el verdugo es el hombre misterioso, el hombre lúgubre, el hombre fatal. La familia Sanson había estado en el negocio de la muerte durante generaciones. Charles-Henri fue el cuarto en una línea de verdugos, heredando la lúgubre profesión de su padre, Charles Jean-Baptiste Sanson. El macabro legado de la familia se remontaba a 1688, cuando Charles Sanson, el bisabuelo de Charles-Henri, se convirtió en el primero de la familia en ostentar el título de verdugo de París. Este cargo hereditario no era raro en la Francia prerrevolucionaria, donde ciertas profesiones se transmitían de generación en generación, creando dinastías de trabajadores especializados. Siendo joven, Charles-Henri inicialmente se resistió a su destino predeterminado, estudió medicina e incluso consideró unirse al clero. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En 1754, a la edad de 15 años, fue empujado a su rol de verdugo asistente cuando su padre sufrió una lesión debilitante durante la ejecución de Robert-François Damiens, quien había intentado asesinar al rey Luis XV. Esta ejecución, que implicó el espantoso descuartizamiento de Damiens, fue la última de su tipo en Francia y dejó una marca imborrable en el joven Sanson. Para 1778, Charles-Henri había asumido plenamente el título de verdugo de París, un cargo que mantendría hasta 1795. La Revolución Francesa, que estalló en 1789, empujaría a Sanson al centro del escenario histórico. A medida que el antiguo régimen se desmoronaba y un nuevo orden surgía de sus cenizas, Sanson se encontraba en el centro de un torbellino de violencia política. La revolución trajo consigo un aumento en las ejecuciones y las habilidades de Sanson estaban en alta demanda. Las calles de París, en particular la Place de Grève, hoy en día Place del Hôtel de Ville, que durante mucho tiempo había sido el sitio de ejecuciones públicas, se convirtieron en un escenario para el brutal teatro de la Revolución. Quizás el momento más famoso, o infame, de la carrera de Sanson llegó el 21 de enero de 1793. En esa fría mañana de invierno se le encomendó la ejecución del rey Luis XVI. El que había sido un monarca absoluto fue llevado a la Place de la Revolución, ahora Place de la Concorde, donde la guillotina lo esperaba. Mientras Sanson preparaba al rey para sus últimos momentos, Luis XVI supuestamente se dirigió a él y dijo: «Muero inocente de todos los crímenes de los que se me acusa. Perdono a quienes han ocasionado mi muerte y ruego a Dios que la sangre que vas a derramar nunca sea visitada sobre Francia». Sanson, siempre el profesional, se aseguró de que la ejecución transcurriera sin problemas, a pesar de la resistencia inicial del rey. En una carta escrita más tarde, Sanson anotó: «Los ciudadanos estaban allí para presenciar la más impresionante de las muertes. Los tambores sonaron, pero cuando se callaron, el rey gritó: «¡Pueblo, muero inocente!». Habría continuado, pero a una señal, los tambores volvieron a sonar». La ejecución del rey marcó un punto de inflexión en la revolución y en la carrera de Sanson. A partir de ese momento, el ritmo de las ejecuciones se aceleró dramáticamente. Durante el período conocido como el Reinado del Terror, 1793-1794, Sanson y sus asistentes trabajaban casi sin parar. Los registros históricos indican que Sanson ejecutó personalmente a más de 2.918 personas durante su carrera, con una gran parte de estas ocurriendo durante la Revolución. El enorme volumen de ejecuciones llevó a innovaciones macabras, como la construcción de un sistema de drenaje de sangre en la Place de la Revolución, para manejar las copiosas cantidades de sangre derramada a diario. Entre las figuras notables que encontraron su fin a manos de Sanson se encontraba Georges Danton, uno de los principales líderes de la Revolución temprana, ejecutado el 5 de abril de 1794.
Mientras subía al cadalso, Danton dijo famosamente a Sanson: «No olvides mostrar mi cabeza al pueblo, vale la pena verla». Maximilien Robespierre, el arquitecto del reinado del terror que finalmente cayó víctima del mismo sistema que había ayudado a crear, fue ejecutado el 28 de julio de 1794. Su ejecución fue particularmente espantosa, ya que su mandíbula había sido destrozada por una herida de bala durante su arresto, lo que le causó un inmenso dolor mientras lo posicionaban en la guillotina. Incluso Marie Antoinette, la ex reina de Francia, no fue perdonada, encontrando su final el 16 de octubre de 1793. Sanson notó su dignidad en sus últimos momentos escribiendo: «La viuda Capeto, al subir al cadalso, pisó accidentalmente mi pie. Se giró y con un aire de dignidad dijo: «Perdóneme, señor, no lo hice a propósito». El ritmo implacable de las ejecuciones durante este período condujo a innovaciones en los métodos de ejecución. La guillotina, introducida en 1792 y nombrada en honor a su proponente, el doctor Joseph Ignace Guillotin, se convirtió en el principal medio de ejecución. Este dispositivo, con su hoja inclinada y acción rápida, era visto como un método de ejecución más humano y equitativo en comparación con métodos anteriores como el ahorcamiento o la decapitación por espada, que a menudo resultaban en sufrimientos prolongados. El doctor Guillotin, defendiendo su uso, declaró famosamente: «Con mi máquina, te corto la cabeza en un abrir y cerrar de ojos y nunca lo sientes», una declaración que lo perseguiría por el resto de su vida, mientras la guillotina se volvía sinónimo del terror. Sanson, siempre el profesional, se convirtió en un experto en el uso de la guillotina. Incluso hizo sugerencias para mejorarla, como la hoja inclinada que aumentaba su eficiencia. El dispositivo se volvió tan sinónimo de la revolución que ganó el apodo de la navaja nacional. La experiencia de Sanson era tal que a menudo lo consultaban sobre asuntos relacionados con las ejecuciones. En una ocasión, fue llamado a testificar ante la Asamblea Nacional sobre la efectividad de la guillotina, donde aseguró a los legisladores que la muerte por este método era instantánea e indolora. El impacto psicológico de su profesión en Sanson fue inmenso. En sus memorias escribió: «He visto la muerte demasiado a menudo y en una forma demasiado terrible como para no haber aprendido a compadecerme de los desafortunados y a cumplir mi deber sin odio, pero también sin miedo». A pesar de la naturaleza de su trabajo, los relatos contemporáneos describen a Sanson como un hombre compasivo que a menudo buscaba consolar a aquellos que estaba a punto de ejecutar. Se sabía que ofrecía palabras de consuelo e incluso pequeños gestos, como un vaso de vino a los condenados en sus últimos momentos. Esta dualidad en el carácter de Sanson el verdugo, que mostraba misericordia, fascinaba a sus contemporáneos y continúa intrigando a los historiadores hoy en día. La posición de Sanson como verdugo lo colocó en una posición social única. Aunque su profesión lo convertía en un paria en muchos círculos, su rol también era visto como necesario para el funcionamiento de la sociedad. Era bien pagado por sus servicios, ganando un salario anual de 10.000 libras, además de gastos y bonificaciones por ejecuciones de alto perfil. Este ingreso sustancial le permitió vivir cómodamente, poseyendo una casa en la rue Neuve Saint-Jean y más tarde en la rue des Marais du Temple. Sin embargo, el estigma de su profesión nunca lo abandonó por completo. Se decía que cuando cenaba en restaurantes, otros comensales se negaban a usar los cubiertos que él había tocado. El monopolio de la familia Sanson sobre el cargo de verdugo en París continuó incluso después de la jubilación de Charles Henry en 1795. Su hijo, Henri, nacido en 1767, asumió el cargo y continuó hasta 1840, marcando 6 generaciones y más de 150 años de la familia Sanson, sirviendo como los verdugos oficiales de París. Henri continuaría ejecutando a muchas más figuras notables, entre ellas Charlotte Corday, la asesina de Jean-Paul Marat, y el notorio asesino en serie Antoine-François Desrues. Charles-Henri Sanson murió el 4 de julio de 1806, habiendo vivido durante uno de los períodos más turbulentos de la historia de Francia. Su vida y carrera sirven como un recordatorio contundente de las complejidades de la justicia, el deber y la moralidad
en tiempos de gran agitación social y política. El legado de la espada de la justicia, como llegó a ser conocido, continúa fascinando y horrorizando en igual medida, un testimonio del impacto duradero de la Revolución Francesa en nuestra imaginación colectiva. Como reflexionaría más tarde el filósofo francés Albert Camus, el verdugo es siempre, desafortunadamente, en cierto modo, un vidente. Quizás nadie encarnó más este sentimiento que Charles-Henri Sanson, un hombre que se encontraba en la encrucijada de la vida y la muerte durante uno de los momentos más cruciales de la historia, grabando para siempre su nombre en los anales de la Francia revolucionaria. La última gota. Albert Pierrepoint y el crepúsculo de la pena de muerte en Gran Bretaña. En los sombríos anales de la justicia británica, un nombre destaca como tanto venerado como odiado: Albert Pierrepoint, nacido el 30 de marzo de 1905 en Clayton, West Yorkshire. Pierrepoint crecería para convertirse en el verdugo más prolífico e infame de Gran Bretaña, un hombre cuyas manos pondrían fin a la vida de cientos de personas, incluidos criminales notorios, criminales de guerra nazis e incluso conocidos personales. Como escribió una vez George Orwell, una ejecución no es un espectáculo agradable, y pocos lo sabían mejor que Pierrepoint. La familia Pierrepoint tenía un legado sombrío en el negocio de la muerte. El padre de Albert, Henry, y su tío, Thomas, fueron ambos verdugos antes que él. Esta macabra tradición familiar comenzó con la primera ejecución de Henry en 1901 y continuó con Thomas, quien ejecutó al infame doctor Hawley Harvey Crippen en 1910. A pesar de esta tradición familiar, el joven Albert inicialmente siguió un camino más convencional, trabajando como repartidor de comestibles para la Sociedad Cooperativa al por mayor. Sin embargo, el irresistible llamado de la horca fue demasiado fuerte para resistir. En 1932, a la edad de 27 años, solicitó a la Comisión de Prisiones convertirse en verdugo, siguiendo los pasos de su padre. En su solicitud escribió: «Tengo una muy buena opinión de mis propias capacidades y carácter y me considero una persona adecuada para este puesto». La primera ejecución de Pierrepoint tuvo lugar el 29 de diciembre de 1932 en la prisión de Mountjoy, en Dublín, donde asistió en la ejecución de Patrick McDermott, condenado por asesinar a su hermano. Esto marcó el comienzo de una carrera que se extendería por 24 años y lo vería ascender al puesto de verdugo oficial para Inglaterra y Gales. Su reputación, por la eficiencia y el profesionalismo, creció rápidamente y pronto se convirtió en el hombre de confianza para las ejecuciones en las Islas Británicas y más allá. Para 1940 se había convertido en el principal verdugo de Gran Bretaña, posición que mantendría hasta su retiro. El número exacto de ejecuciones que Pierrepoint llevó a cabo sigue siendo objeto de debate. En su autobiografía, El verdugo, Pierrepoint, publicada en 1974, afirmó haber ejecutado a 433 hombres y 17 mujeres, un total de 450 personas. Sin embargo, en varias entrevistas y declaraciones, sugirió que el número podría ser tan alto como 600. Esta discrepancia ha llevado a mucha especulación entre historiadores y entusiastas del crimen real. Entre sus ejecuciones notables estuvo la de William Joyce, mejor conocido como Lord Howe Howe, un propagandista fascista de la Alemania nazi, ahorcado por traición el 3 de enero de 1946 en la prisión de Wandsworth. Uno de los períodos más destacados en la carrera de Pierrepoint ocurrió tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 fue llamado para ejecutar a una serie de criminales de guerra nazis en Alemania. Entre el 11 y el 13 de diciembre de 1945, en la prisión de Hamelin, ahorcó a 13 criminales de guerra condenados en los juicios de Belsen. Entre ellos estaba Joseph Kremer, conocido como la Bestia de Belsen, e Irma Grese, una infame guardia de las SS apodada la Hiena de Auschwitz. Pierrepoint recordó más tarde el inquietante silencio que invadió la prisión mientras llevaba a cabo estas ejecuciones, un marcado contraste con la habitual atmósfera bulliciosa de las prisiones británicas en los días de ejecución. Señaló en sus memorias: los alemanes,
eran diferentes a cualquier otra persona que haya ejecutado. Parecían aceptar que habían cometido errores y que tenían que pagarlos. La técnica de Pierrepoint era famosa por su rapidez y eficiencia. Se enorgullecía de tardar solo unos segundos desde el momento en que el condenado entraba en la cámara de ejecución hasta la caída de la trampilla. Este proceso rápido estaba diseñado para minimizar el sufrimiento del condenado, una consideración que Pierrepoint tomó muy en serio durante toda su carrera. Una vez afirmó: «La persona tiene que morir, tienes que tratarla con tanto respeto y dignidad como puedas». Su récord de la ejecución más rápida fue de tan solo 7 segundos desde que el prisionero entraba en la cámara de ejecución hasta la caída de la trampilla. Quizás uno de los aspectos más curiosos de la carrera de Pierrepoint fue su vida dual como verdugo y tabernero. En 1946, él y su esposa, Anne, asumieron el arrendamiento de un pub en Hollingwood, Lancashire, que llamaron Ayuda al Pobre Luchador. Allí, Pierrepoint servía pintas a los lugareños que tal vez conocían o no su otra profesión. Esta dicotomía en su vida, el afable tabernero que también era el principal verdugo de la nación, ha fascinado a muchos a lo largo de los años. Fue en este pub donde Pierrepoint formaría una amistad con James Corbett, un hombre al que más tarde sería llamado para ejecutar. Entre los criminales más infames que encontraron su fin en las manos de Pierrepoint estuvo John Christie, el asesino en serie de Tenrillington Place. Christie fue ahorcado el 15 de julio de 1953 en la prisión de Pentonville. Pierrepoint describió a Christie como el único hombre que conocí que murió en la cuerda sin un gemido ni un susurro. Otra ejecución notable fue la de Ruth Ellis, el 13 de julio de 1955 en la prisión de Holloway. Ellis fue la última mujer ejecutada en Gran Bretaña, condenada por asesinar a su amante. Su ejecución provocó indignación pública y contribuyó al creciente movimiento contra la pena capital. Sin embargo, no todas las ejecuciones de Pierrepoint fueron de criminales empedernidos. En un trágico giro del destino, fue llamado para ejecutar a James Corbett el 28 de noviembre de 1950. Corbett era un cliente habitual en el pub de Pierrepoint e incluso había cantado un dueto con él la noche antes de cometer el asesinato que lo llevó a su condena. Esta conexión personal con un hombre condenado afectó profundamente a Pierrepoint y contribuyó a su creciente desilusión con la pena capital. Más tarde escribió: «La noche antes de ahorcarlo, cantó Danny Boy en mi pub. Esa es mi canción. Nunca la he vuelto a cantar». A medida que pasaban los años, las opiniones de Pierrepoint sobre la pena de muerte comenzaron a cambiar. En su autobiografía escribió: «He llegado a la conclusión de que las ejecuciones no resuelven nada y son solo un vestigio anticuado de un deseo primitivo de venganza». Esta declaración de un hombre que había dedicado su vida a la práctica de la ejecución causó conmoción en la sociedad británica y añadió combustible al creciente movimiento por la abolición de la pena de muerte. Amplió su opinión al decir: «El fruto de mi experiencia tiene este amargo regusto, que ahora no creo que ninguna de las cientos de ejecuciones que llevé a cabo haya actuado de ninguna manera como un disuasivo contra futuros asesinatos. La pena capital, en mi opinión, no logró nada más que venganza». La última ejecución de Pierrepoint se llevó a cabo el 10 de julio de 1956, cuando ahorcó a James Smith en la prisión de Wandsworth por el asesinato de Sarah Cross. Poco después, renunció a su cargo, supuestamente debido a una disputa sobre los honorarios. Su retiro coincidió con un creciente debate público sobre la moralidad y la eficacia de la pena capital en Gran Bretaña. La última ejecución en Gran Bretaña tendría lugar el 13 de agosto de 1964, cuando Peter Anthony Allen y Gwyn Owen Evans fueron ahorcados por el asesinato de John Alan West. En los años posteriores a su retiro, Pierrepoint se convirtió en un opositor cada vez más vocal de la pena de muerte. Testificó ante la Comisión Real sobre la pena de muerte y concedió numerosas entrevistas expresando su creencia de que la ejecución no era un disuasivo para el crimen. Su perspectiva única, como alguien que tenía un conocimiento íntimo del proceso, otorgó un peso significativo a la causa abolicionista.
En una declaración particularmente conmovedora dijo: «Si la muerte fuera un disuasivo, podría esperarse que yo lo supiera. Soy yo quien los ha enfrentado por última vez, jóvenes muchachos y chicas, hombres trabajadores, abuelas. Me ha sorprendido ver el coraje con el que toman ese paseo hacia lo desconocido. No los disuadió entonces y no los disuadió cuando cometieron aquello por lo que fueron condenados. Todos los hombres y mujeres que he enfrentado en ese momento final me convencen de que, en lo que he hecho, no he prevenido ni un solo asesinato». Albert Pierrepoint murió el 10 de julio de 1992 a la edad de 87 años, habiendo vivido para ver la completa abolición de la pena capital en el Reino Unido en 1969. Su legado sigue siendo complejo y controvertido. Para algunos, fue un profesional hábil que aportó dignidad a una tarea sombría. Para otros, fue un símbolo de una práctica bárbara que es mejor dejar en el pasado. Independientemente de la opinión de cada uno, no se puede negar el profundo impacto que Albert Pierrepoint tuvo en la historia de la justicia británica y en la conversación global sobre la pena capital. Al reflexionar sobre la vida y carrera de Pierrepoint, se nos recuerda las palabras de Víctor Hugo. ¿Qué dice la ley? No matarás. ¿Cómo lo dice? Matando. El viaje de Pierrepoint de verdugo a abolicionista sirve como un testimonio poderoso de la naturaleza cambiante de la justicia y las preguntas duraderas sobre la moralidad de la ejecución sancionada por el Estado. El siervo sombrío de la guillotina, Johann Reichardt y el arte oscuro de la ejecución nazi. En los anales de la historia, pocas profesiones evocan tanto repulsión como fascinación como la del verdugo. Entre estos macabros practicantes, Johann Reichardt se destaca como una figura de particular notoriedad, su carrera abarcando los tumultuosos años de la República de Weimar y el Tercer Reich. Nacido el 29 de abril de 1893 en Wischenbach, Baviera, Reichardt se convertiría en uno de los verdugos más prolíficos de la historia alemana, con un estimado de 3.000 vidas terminadas por su mano. Como escribió una vez el filósofo Albert Camus, ¿qué es un rebelde? Un hombre que dice no, pero Reichardt, durante gran parte de su vida, fue un hombre que dijo sí a las demandas más oscuras del Estado. El camino de Reichardt hacia el mundo de las ejecuciones sancionadas por el Estado comenzó en 1924, cuando solicitó el puesto de verdugo en Baviera. A pesar de las reservas iniciales debido a su juventud de 31 años, las conexiones familiares de Reichardt provenía de una larga línea de verdugos que se remontaba al siglo XVIII, le aseguraron el puesto. Su bisabuelo, Franz Xaver Reichardt, había sido un renombrado verdugo en Baviera, ejecutando a más de 500 personas entre 1820 y 1847. Poco sabía Johann que esta decisión lo llevaría por un camino que se cruzaría con uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. La República de Weimar, con sus ideales progresistas, había visto un declive significativo en las ejecuciones. De hecho, entre 1919 y 1933, solo se llevaron a cabo 184 sentencias de muerte en Alemania. Sin embargo, la carrera de Reichardt tomaría un giro siniestro con el ascenso del partido nazi. A medida que Adolf Hitler consolidaba el poder, el número de sentencias de muerte se disparó y Reichardt se encontró cada vez más ocupado. Su herramienta principal era la guillotina, un método que él consideraba más humano que la horca u otras formas de ejecución. El modelo preferido por el régimen nazi era el Fallbeil, una variante alemana de la guillotina francesa que Reichardt operaba con escalofriante eficiencia. La eficiencia y habilidad de Reichardt con la guillotina eran legendarias. Se enorgullecía de su capacidad para llevar a cabo una ejecución en cuestión de segundos, desde el momento en que el condenado entraba en la sala hasta la caída de la cuchilla. Este proceso rápido estaba diseñado para minimizar el sufrimiento, una consideración que Reichardt, a pesar de su sombría profesión, parecía tomarse en serio. Era conocido por decir, cuanto más rápido, más misericordioso. En una demostración particularmente espantosa de su habilidad, Reichardt supuestamente ejecutó a 32 personas en menos de 3 horas en la prisión de Stadelheim en Múnich, el 6 de junio de 1944, un día que, irónicamente,
Coincidió con el desembarco del día D en Normandía. A medida que el régimen nazi consolidaba su control sobre Alemania, los servicios de Reichardt estaban en alta demanda. Viajaba extensamente por el sur de Alemania y Austria, llevando a cabo ejecuciones en Múnich, Stuttgart, Viena y otras ciudades. Su guillotina, que transportaba en una caja especialmente diseñada, se convirtió en un símbolo de la brutal eficiencia del régimen. Solo en Viena, entre 1938 y 1945, ejecutó al menos a 1.200 personas en el Tribunal Regional de Viena. Los condenados incluían prisioneros políticos, combatientes de la resistencia y ciudadanos comunes condenados por crímenes contra el Estado nazi. Uno de los períodos más notorios de la carrera de Reichardt ocurrió durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. En 1944 y 1945 se le encomendó la ejecución de los miembros del grupo de resistencia La Rosa Blanca, incluidos los hermanos Hans y Sophie Scholl. Estos jóvenes activistas, que habían distribuido panfletos antinazis, encontraron su final en la guillotina de Reichardt el 22 de febrero de 1943, en la prisión de Stadelheim en Múnich. Los testigos informaron que Sophie caminó hacia su muerte con un coraje notable. Sus últimas palabras fueron un grito desafiante. «Un día tan hermoso y soleado, y tengo que irme. ¿Qué importa mi muerte si a través de nosotros miles de personas se despiertan y se animan a actuar?» El profesor de los Scholl, Kurt Huber, también fue ejecutado por Reichardt el 13 de julio de 1943, después de declarar: «Puedes destruir mi cuerpo, pero no mis convicciones». El papel de Reichardt en la maquinaria nazi de la muerte no se limitaba a los disidentes políticos. También fue responsable de las ejecuciones de trabajadores extranjeros forzados, desertores y otros considerados enemigos del Estado. En un giro grotesco del destino, Reichardt incluso ejecutó a su sobrino, Walter Reichardt, quien había sido condenado por deserción. Esta tragedia personal ocurrió el 9 de enero de 1945 en la prisión de Landsberg y se dice que afectó profundamente a Johann, aunque no lo disuadió de cumplir con su sombrío deber. A medida que la guerra llegaba a su fin y se revelaba la magnitud de las atrocidades nazis, Reichardt se encontró en el lado equivocado de la historia. En un giro irónico de los acontecimientos, fue llamado para entrenar a los soldados estadounidenses en el uso de la guillotina, para que pudieran ejecutar a criminales de guerra nazis. Esta cooperación tuvo lugar en la prisión de Landsberg en 1945, donde Reichardt había realizado muchas ejecuciones para el régimen nazi. Sin embargo, esta colaboración no lo eximió del juicio. En 1947, Reichardt fue juzgado por sus acciones durante la era nazi. A pesar de sus afirmaciones de que simplemente seguía órdenes y que su método de ejecución era humano, fue sentenciado a 2 años en un campo de trabajo. Esta sentencia relativamente leve reflejaba las complejas cuestiones morales en torno a su papel. ¿Fue un participante voluntario en un régimen de terror o un funcionario que cumplía con su deber bajo circunstancias extraordinarias? El juicio destacó la ambigüedad moral de su posición, evocando las palabras de Hannah Arendt, quien escribió famosamente sobre la banalidad del mal en su cobertura del juicio de Adolf Eichmann. Tras su liberación, Reichardt intentó regresar a la vida normal, pero el peso de su pasado resultó demasiado difícil de soportar. Se convirtió en un ferviente opositor de la pena capital, tal vez buscando redención por sus acciones. En una entrevista de 1963 con Der Spiegel, declaró: «Me convertí en esclavo de la guillotina. Vivía para ella y vivía de ella. Debería haber dicho no a los nazis, pero en una dictadura no puedes hacer eso». La vida de Reichardt después de la guerra estuvo marcada por el aislamiento y la introspección. Vivió en soledad en Dorfen, un pequeño pueblo en Baviera, rechazado por una sociedad que no podía reconciliarse con su pasado. En sus últimos años, se dedicó a escribir sus memorias, intentando explicar sus acciones y, tal vez, encontrar alguna medida de absolución. Estas memorias, publicadas póstumamente en 1996 bajo el título Henker im Dienste Hitlers, verdugo al servicio de Hitler, proporcionaron una inquietante visión de la mente de un hombre
que había servido a la muerte durante tanto tiempo. Johann Reichardt murió el 26 de abril de 1972, apenas unos días antes de su 79º cumpleaños. Su fallecimiento marcó el final de una era, un vínculo viviente con un capítulo oscuro de la historia alemana. El legado que dejó es complejo, planteando preguntas difíciles sobre la responsabilidad personal, la naturaleza del mal y la capacidad humana tanto para la crueldad como para la redención. Como escribió una vez la filósofa Simone Weil, el mal, cuando estamos en su poder, no se siente como maldad, sino como una necesidad o incluso un deber. La vida de Reichardt pareció encarnar esta paradoja. La pluma del maestro, la sanguinaria crónica de Franz Schmidt sobre la justicia del siglo XVI. En el ocaso del siglo XVI, mientras el mundo medieval daba paso a la era moderna temprana, un cronista sumamente inusual ejercía su macabro oficio en la bulliciosa ciudad de Nuremberg. Franz Schmidt, nacido en 1555 en el pequeño pueblo bávaro de Hof, se convertiría en uno de los verdugos más notorios y, paradójicamente, más respetados de su tiempo. Su legado, sin embargo, no reside solo en las vidas que terminó, sino en los meticulosos registros que mantuvo, ofreciendo una ventana a un mundo donde las ejecuciones públicas eran tanto entretenimiento como una triste necesidad. Como más tarde observaría el filósofo inglés Thomas Hobbes, la pasión por el temor a la muerte y las heridas dispone a los hombres a obedecer a un poder común. Y el diario de Schmidt es un testimonio de esta brutal realidad. El viaje de Schmidt hacia la macabra profesión no comenzó por elección, sino por circunstancias heredadas. Su padre, Heinrich Schmidt, fue forzado a asumir el papel de verdugo después de haber bebido sin querer con un hombre condenado, un acto que, en la rígida jerarquía social de la época, lo declaró deshonrado y apto solo para la tarea repudiada pero esencial de ejecutar las sentencias judiciales. Este incidente ocurrió en 1553 en Bamberg, donde Heinrich trabajaba como guardabosques. El joven Franz, manchado por asociación, tuvo pocas opciones más que seguir los pasos de su padre. La caída en desgracia de la familia fue tan completa que se vieron obligados a mudarse con frecuencia, estableciéndose finalmente en Hof, donde nació Franz. A la temprana edad de 18 años, Franz Schmidt llevó a cabo su primera ejecución en Bamberg, decapitando a un ladrón condenado llamado Andreas Probstler, el 5 de junio de 1573. Esto marcó el comienzo de una carrera que se extendería por 45 años y que lo vería realizar personalmente 394 ejecuciones y castigos corporales innumerables. Su detallado diario, que comenzó a llevar en 1573, se lee como una letanía de la miseria y crueldad humanas, pero está imbuido de un sentido de orgullo profesional y un desapego casi clínico. El diario, publicado más tarde como El Diario del Verdugo, siendo el diario del maestro Franz Schmidt, verdugo público de Nuremberg, 1573-1617, ofrece una visión inigualable de las prácticas judiciales de la época. El ascenso de Schmidt a la posición de verdugo maestro de Nuremberg en 1578 marcó un punto de inflexión en su carrera. Nuremberg, una ciudad imperial libre y una de las mayores urbes del Sacro Imperio Romano, le ofreció a Schmidt no solo un empleo estable, sino también un escenario en el que demostrar sus habilidades. El Hauptmarkt, o plaza principal de la ciudad, solía ser el escenario de ejecuciones públicas que atraían multitudes que podían contar hasta miles de personas. Nuremberg, conocida por su estricta adhesión a la ley imperial, tenía un código penal complejo que Schmidt debía hacer cumplir. El famoso jurista de la ciudad, Christoph Scheurl, había codificado muchas de estas leyes a principios del siglo XVI, proporcionando un marco para el trabajo de Schmidt. Una de las ejecuciones más notables de Schmidt tuvo lugar el 29 de septiembre de 1581, cuando fue llamado a ejecutar al infame ladrón y asesino Georg Schön. La entrada en el diario de Schmidt para este evento es típicamente lacónica pero reveladora. Georg Schön de Nuremberg, un asesino y ladrón, fue roto en la rueda desde abajo y luego descuartizado. La rueda a la que se refiere
Era un método de ejecución horrífico en el que el condenado era atado a una gran rueda de madera y sus extremidades eran destrozadas con una barra de hierro antes de que la rueda fuera izada en un poste para su exhibición pública. Esta ejecución en particular fue tan infame que fue conmemorada en una balada impresa, una forma popular de difusión de noticias en ese momento. A pesar de la brutalidad de su profesión, Schmid era conocido por su eficiencia y, paradójicamente, por su humanidad. Se enorgullecía de su capacidad para otorgar muertes rápidas, considerándolo una misericordia para los condenados. En una ocasión, anota la ejecución de una mujer condenada por infanticidio, escribiendo: «Decapité a Margareta Horlerin por matar a su hijo. El golpe de la espada fue limpio y rápido, gracias a Dios». Esta atención al detalle y la preocupación por una buena muerte no era inusual entre los verdugos de la época. El diario de Schmid no era simplemente un catálogo de muertes. También servía como un diario médico. Los verdugos de la época a menudo trabajaban también como curanderos. Su íntimo conocimiento de la anatomía los hacía solicitados para tratar enfermedades. Schmid registró numerosas instancias de tratamiento de lesiones y dolencias, desde la corrección de huesos rotos hasta la cura de la enfermedad francesa, sífilis. Este trabajo de sanación formaba parte de la búsqueda de toda la vida de Schmid por la respetabilidad, una batalla cuesta arriba contra el estigma social asociado a su profesión. En un caso particularmente interesante de 1582, Schmid trató a un hombre llamado Hans Stigler, quien había sido atacado por un oso en un espectáculo público que salió mal. Su éxito, al salvar la vida de Stigler, mejoró su reputación como curandero. La percepción pública de los verdugos en la Alemania del siglo XVI era compleja. Eran vistos como necesarios para mantener el orden social, pero eran considerados deshonrados y a menudo vivían al margen de la sociedad. Schmid, sin embargo, buscaba trascender estas limitaciones. Su alfabetización y conocimientos médicos lo distinguían y cultivaba relaciones con la élite de Nuremberg. En 1584, incluso solicitó al Consejo de la ciudad que se le retirara su estatus de deshonrado, una solicitud que finalmente fue concedida en 1624, solo 3 años antes de su muerte. Esta búsqueda de respetabilidad no era exclusiva de Schmid. El famoso verdugo de París, Charles Sanson, abuelo del mencionado Charles Henry, también buscó elevar el estatus de su profesión en el siglo XVIII. El diario de Schmid ofrece fascinantes ideas sobre el sistema de justicia penal de la época. Registró no solo ejecuciones, sino también castigos no letales como azotes, marcas y cortes de orejas. Una curiosa entrada de 1586 dice: «Azoté a Hans Müller y le marqué ambas mejillas con el signo de la horca por robo reiterado. Lo soportó bien y me agradeció por mi misericordia». Estas entradas revelan un mundo donde el castigo físico era visto como una parte natural de la justicia, y hasta los condenados podían apreciar un trabajo bien hecho. El filósofo Michel Foucault, más tarde, analizaría este espectáculo público del castigo en su obra seminal Vigilar y castigar, señalando cómo servía como una demostración del poder soberano. El papel del verdugo en la sociedad del siglo XVI no se limitaba al castigo. También eran responsables de mantener la higiene pública, retirando cadáveres de animales, y a veces actuaban como veterinarios de facto. El diario de Schmid incluye entradas sobre estos aspectos menos sombríos de su trabajo, pintando un cuadro de un hombre profundamente integrado en la vida urbana a pesar de su estatus marginado. Por ejemplo, en 1582 registra haber sido llamado para retirar el cadáver de un caballo que había muerto en la calle, una tarea considerada demasiado deshonrada para que alguien más la realizara. A medida que pasaban los años, la reputación de Schmid crecía. Fue llamado para realizar ejecuciones en otras ciudades y las autoridades legales buscaban su experiencia. En 1617 incluso fue consultado sobre el caso de Elizabeth Bathory, la infame condesa sangrienta de Hungría, aunque no fue él quien ejecutó su castigo. Bathory, acusada de torturar y asesinar a cientos de jóvenes mujeres, finalmente fue emparedada viva en su castillo, una sentencia que Schmid anotó en su diario con interés profesional. Franz Schmid
se retiró en 1617, habiendo servido a Nuremberg durante 39 años. En sus últimos años se enfocó más en su trabajo como sanador y continuó escribiendo en su diario. Su última entrada, fechada en 1634, dice simplemente: «Alabado sea Dios por su gracia y misericordia». Murió en 1634, dejando atrás un documento que resultaría invaluable para los historiadores que buscan comprender las complejidades de la justicia, el castigo y las dinámicas sociales en la Europa moderna temprana. En palabras del gran poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe, quien más tarde estudió el diario de Schmidt, el diario del verdugo es un libro sumamente notable, pues muestra cómo un hombre, dedicado a la más cruel de las profesiones, pudo no obstante ser un buen ciudadano e incluso un tierno esposo y padre. El legado de Franz Schmidt trasciende su diario. Sus descendientes, liberados del estigma de la profesión de su ancestro, llegaron a convertirse en respetados miembros de la sociedad. Uno de sus bisnietos, Johann Ludwig Schmidt, se convirtió en profesor de teología en la Universidad de Helmstedt. Esta notable movilidad social a lo largo de generaciones es un testimonio de la búsqueda de Schmidt por la respetabilidad y de la naturaleza cambiante de las jerarquías sociales en la Europa moderna temprana. Al cerrar este capítulo de la historia, la sombra de la hoja del verdugo se desvanece en las brumas del tiempo. Desde la infame familia Sanson de Francia, que sirvió como verdugos reales durante generaciones, hasta Albert Pierrepoint, el verdugo más prolífico de Gran Bretaña, estos oscuros segadores de la justicia han dejado una marca indeleble en nuestra memoria colectiva. Al despedirnos de este tema sombrío, reflexionemos sobre las palabras de Albert Camus, quien escribió: ¿qué es entonces la pena capital sino el más premeditado de los asesinatos? Quizás, al final, no deberíamos recordar a los verdugos, sino a la sociedad que consideraba necesaria su profesión. Al alejarnos del cadalso de la historia, llevemos con nosotros una comprensión más profunda de la justicia, la misericordia y el valor de la vida humana.